celebrar al genio de la música, de la guitarra universal. A mí me preguntan por qué a Barrios se lo busca en todo el mundo, porque es un gran compositor, es un compositor que ha estado a la altura de Paganini, le decían el Paganini de la guitarra. Entonces Barrios llega a Buenos Aires en 1910 con una guitarra, incluso con cabellera de madera, y el director del diario La Nación le obsequia una guitarra española que en aquella época valía 1.000 pesos argentinos. Eso, reducido en oro, en dólar, era mucho dinero. Y Barrios sorprende porque se presenta tocando una fuga de Bach, que eso es remontarse a una altura que solamente los grandes violinistas como Haifes, Menuhin tocaba. Entonces sorprendió Barrios, un tipo chiquitito, no era grande, era menudo, vestía muy bien, y aprendió con Parravicini a mimetizarse, maquillarse bien, y ahí fue que comenzó a cambiar su nombre, porque Parravicini representaba, antes las representaciones de teatro, Barrios tocaba 2 o 3 piezas en el escenario en la época en que el cine era mudo. Hay que remontarse un poquito en la historia. Una vez desaparecido Barrios, emergió la figura del maestro Sila Godoy, que sirvió a su vez para que emerja mi figura. A partir de ahí, en el año 1976, yo vine a formar un conservatorio, y de ese conservatorio salió todas las figuras jóvenes que actualmente cultivan la guitarra. Pero el valor de la presencia del maestro Sila Godoy es un valor histórico, porque él tomó la antorcha que en un momento dado dejó Barrios. Si no hubiese sido Godoy, no existiría yo, y no sé, la guitarra en el Paraguay estaba a la mejor. Este es el programa que hay que hacer una vez por semana para levantar un poco el espíritu de nuestro pueblo, que ahora todo es un pleito político de malas palabras. Entonces la poesía, el guaraní, el castellano, los haiku, los de Chacé, tenemos que hacer a través de la televisión. Venezolano dijo que así como España nos robó parte de nuestra geografía, de nuestra producción, Barrios le había robado la guitarra a España.